Bienvenidos a todas y a todos a una nueva entrega del programa Sistema Roto. Esta semana el tema que ponemos sobre la mesa es el sistema comunal. Para ello contamos con Andy Hernández, que es parlamentario de la Comuna 5 de Marzo, comandante eterno, y también es delegado administrativo del Banco de la Comuna. Buenas tardes, Andy. Buenas tardes, Leire. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo chévere, aquí trabajando Me alegro. en comuna. Muy bien. Los inicios del sistema comunal se encuentran en el proyecto político que lideró Hugo Chávez, aunque sus raíces se hallen en los indígenas, que fueron los primeros que vivieron de manera comunal. Es un sistema que es poco conocido en Europa, donde la poca información que llega suele ser dispersa y sesgada. ¿Podrías explicarnos qué son las comunas y qué rol desempeñan en la sociedad? Claro, Leire. Mira, si bien el comandante Chávez o el proyecto político bolivariano de socialismo del siglo XXI tiene unas importes indígenas, de hecho rescata mucho de la historia indígena de los pueblos originarios, ¿no? Pero también se basa en otros elementos que incorpora, por ejemplo, el árbol de las tres raíces. En ese elemento está la raíz robinsoniana, que habla sobre la toparquía, que es un concepto muy importante, que quiere decir del gobierno del lugar, las raíces de soberanía y de independencia que plantea el libertador Simón Bolívar, y la raíz zamorana que plantea entonces la conquista de la tierra, de los recursos y la disposición de los recursos a nombre de toda la sociedad. Entonces son como tres elementos obviamente muy arraigados a nuestra historia venezolana, pero también toma algunos otros elementos de otros autores que son interesantes en la propuesta política, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, la creación el intento de creación de una nueva sociedad, de un hombre nuevo a través de la doctrina guevarista. Entonces hay varios elementos que hemos tomado, digamos, para construir el socialismo venezolano. En este caso, uno de los elementos o una de las citas importantes de Chávez es que la comuna es el ejercicio de creación del pueblo para la conquista del socialismo venezolano del siglo XXI. Entonces, bueno, la comuna viene a tratar de edificar un nuevo estado, una nueva forma de gobernar la sociedad desde el lugar. Por ahí es entonces tan importante el concepto de toparquía impulsado por Simón Rodríguez, nuestro principal referente en torno a el gobierno de la localidad. ¿Y qué funciones tiene la comuna para con la sociedad? Bueno, la principal función de la comuna es, o su meta es lograr administrar entre todos los ciudadanos y ciudadanas la vida en una localidad específica. Pero no solo eso es como el punto uno. Pero el punto dos es lograr tejer una red de comunas que permita administrar la totalidad del Estado venezolano. Entonces, digamos, de alguna manera, si en una comunidad, un territorio específico, con unas limitaciones específicas, ¿sí? La idea es que se logre generar una red que se articule primero en ciudades comunales, como ya hay varias en Venezuela, y luego de esa red de ciudades comunales se convierten en federaciones de comunas y consejos comunales que permiten entonces administrar el Estado venezolano desde una visión participativa y protagónica de todos los ciudadanos. Como verás, esto es súper complejo, pero no imposible, y de hecho es un ejercicio que nosotros hemos estado realizando, bueno, durante todos estos años que se ha implantado, desde el 2009 que empezó a darle la arquitectura legal al sistema de comunas. ¿Cuántas comunas hay aproximadamente? Hay aproximadamente en Venezuela más de 3.000 comunas. ¿Y hay proyectos Ciudades comunas. futuros para hacer más? Claro, con esas 3.000 comunas aún no se ha logrado, digamos, hay unas zonas que se le llaman zonas en silencio, que no han logrado todavía conformarse en comunas, pero donde no hay comunas hay consejos comunales o organización de movimientos sociales, comités promotores, donde se están conformando en proyecto comunal, con la intención de, bueno, de abarcar todo el tejido nacional de
esta forma de organización social, política y económica que son las comunas venezolanas. Digo venezolanas porque también en Ecuador existe estaba viendo un programa y existe también comunas rurales ecuatorianas, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay sus diferencias en términos legales, no solo son rurales, sino también son urbanas, y la idea es que llegue a todos los estratos de la sociedad. Y siendo un sistema que funciona, ya que siguen conformándose comunas, ¿qué avances, beneficios y mejoras ha traído el sistema comunal? Creo que el primer avance es que la gente puede decidir sobre cómo resuelve los problemas y a partir de ahí decidir cuáles son las competencias que tiene aún el Estado tal cual como está constituido, que puedan ser transferidas a las comunidades para que ellas puedan resolver sus propios problemas. Algunos elementos de eso pueden ser desde la alimentación, desde la siembra, desde los servicios, o sea, de alguna manera administrar la vida local de una comunidad en específico, pero luego con la articulación en red generar proyectos que permitan desarrollar proyectos ideados por la propia comunidad en su parlamento comunal y aprobado en las asambleas de ciudadanos y ciudadanas, que permitan avanzar hacia la conquista no solo de reivindicaciones, sino de proyectos a futuro, que permitan obviamente cambiar la dinámica y dignificar la vida de cada uno de sus habitantes. Ese es el proyecto comunal. Y la esencia de la comuna está basada en el principio de soberanía, como has dicho, en la organización del pueblo, con el fin de alguna manera de definir su propio destino. Pero aún así es un sistema que ha estado rodeado de polémica política e ideológica. ¿Existen intereses capitalistas que quieren impedir de alguna manera la transformación de Venezuela en un estado comunal? Mira, claro, no solo intereses, porque cuando normalmente podríamos decir, en Venezuela existe un socialismo y digamos, es una isla donde existe el socialismo y el mundo rodeado de capitalismo. No, en Venezuela todavía hay capitalismo y eso no hay que llamarse engaño, pero nosotros estamos en un proceso de construcción y obviamente hay contradicciones en todo proceso revolucionario, en todo proceso de construcción y obviamente hay niveles de contradicción. La contradicción externa es que si el capitalismo o los sectores hegemónicos, no solo de Estados Unidos, sino de Europa e incluso de Asia, ¿no?, quisieran entonces dominar los recursos que posee Venezuela, ¿no?, entonces no les interesa ni siquiera el término de socialismo, el tema es directamente contra la soberanía. Pero entonces, cuando vamos a otros niveles de contradicción, se plantea la contradicción interna en el ejercicio del gobierno revolucionario. Los que quieren tutorear o tutelar las comunas para que simplemente exista una política de desarrollo desde adentro, pero desde arriba, es decir, utilizamos el espacio territorial pequeño para designar y resolver problemas que no tienen que ver con ese espacio comunal, y existen entonces ahí contradicciones, niveles de contradicciones con el exterior y niveles de contradicciones al interno. Nosotros quisiéramos que las distintas competencias que hoy el Estado de alimentación, de transporte, digamos, de deporte, de cultura, de finanzas, pudieran ser transferidas, porque hemos demostrado que el ejercicio protagónico de los ciudadanos organizados permite resolver y localizar con más tino, es decir, con más precisión el causa fundamental de los problemas, más allá que venga un alcalde o un prefecto a decidir sobre las cuestiones locales de una comunidad. Entonces, digamos que cuando hablamos de las contradicciones, existe intereses capitalistas, tanto al interno como a lo externo, que no les interesa que se desarrolle el proyecto comunal. ¿Por qué? Porque implicaría que las cuotas de poder mínimas o muy grandes que posean en el territorio venezolano no sean tan fáciles de adquirir, sino que entonces enfrentarían una disputa mucho más efervescente y mucho más directa con un pueblo organizado
y que domina entonces la necesidad de tener y controlar sus recursos. De alguna manera igual están echándoos como un pulso, ¿no? O sea, estáis demostrando Sí. que el capitalismo no es un sistema económico ni social, o el único por lo menos que funciona. O sea, quiero decir, el capitalismo realmente no funciona, pero ellos dicen que sí, ¿no? Están como vendiendo, has dicho que estáis rodeados de capitalismo, etcétera. Pero vosotros, con el Estado comunal, de alguna manera estáis demostrando que eso no es así. Mira, hay varios elementos que son importantes de recalcar ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, en el capitalismo se plantean bueno, que funcionan, pero resulta que está acumulado en la riqueza mundial el 1%, y para nadie es un secreto, acumula el 50% o más de la riqueza mundial. O sea, esos son 200, 300 familias a nivel mundial, dominan mucho más riqueza que millones y millones de personas en los distintos estados. Entonces, fino, generas cordones de miseria, no solo en las urbes, sino a nivel mundial, porque podríamos verlo en lo pequeño, pero lo vemos a nivel mundial. La miseria de África es culpa de África. O sea, el atraso tecnológico de los pueblos latinoamericanos es culpa de los pueblos latinoamericanos, o precisamente es el tema de la división internacional del trabajo que no distribuye la riqueza de manera equitativa, ¿no? Eso es uno de los elementos sumamente importantes de mencionar, porque donde hay capitalismo existen pocos ricos y muchos pobres, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de tratar de cambiar incluso la dimensión de la riqueza. ¿Qué es riqueza? Riqueza es tener mucho dinero, es tener la cuenta bancaria full, o la riqueza es poder dignificar tu vida, poder reproducirla, poder garantizar todas tus necesidades de alimentación, de vivienda, de transporte, de recreación, de salud. Y ahí entonces nosotros queremos poner el centro de la discusión y de la organización popular, con la intención de resolver y poder dignificar ese proyecto tan interesante, que es el proyecto de las comunas, y que aquí estamos haciendo ese ejercicio de participación protagónica y democrática, ¿no? Entonces ahí tendríamos que plantearnos, ¿en la comuna es reproducir el capitalismo en lo pequeño? No nos interesa reproducir el capitalismo en lo local. Nos interesa generar nuevas condiciones para expresar que existe una nueva forma de vivir, una nueva forma de marcar un rumbo civilizatorio distinto al que hemos llevado hasta ahora en el plano global. Entonces creemos que somos, bueno, una experiencia valiosa a revisar, a contextualizar, a problematizar, para ver cuáles son nuestros problemas. No es que no existen problemas en el proyecto de comunas, existen, pero las estamos resolviendo nosotros mismos con las personas e involucrando cada vez mayores niveles de participación. Actualmente nos encontramos en un contexto global de pandemia, lo que ha acrecentado las necesidades que existían anteriormente, poniéndonos en una nueva crisis económica. ¿Cuál es el rol de las comunas en este contexto de cuarentena y grandes dificultades económicas? Mira, la comuna es un proyecto de desarrollo, local, pero anclado también al proyecto nacional, ¿no? Cuando hablamos de redes de comunas, es un proyecto, digamos, nacional, pero que su principal foco está en la base poblacional en una localidad específica. Entonces, las comunas, por ejemplo, tienen en este momento un rol muy importante. Nosotros apenas se decretó digamos, el estado de cuarentena aquí en marzo, la organización popular, sin ninguna, digamos, autorización, iniciativa, mandato, decreto del gobierno, automáticamente empezó a reproducir y a producir tapabocas, ¿no? Sin de alguna manera una dirección que dijera el alcalde, bueno, todas las comunas organícense y empiecen a producir tapabocas. Eso fue un ejercicio muy interesante, porque todo aquel que tuviera una máquina en su hogar, contando con toda la experiencia, con todo el, digamos, el material
para poder realizar los tapabocas, empezaron a realizarlos y a donarlos, ¿no? El capitalismo no te plantea esa solución. De hecho, cuando revisamos el tema de las clínicas y quién podía ir a las clínicas, no era posible acceder a las clínicas. Aquí tenemos en cada comuna un módulo de salud, existen experiencias de circuitos de salud comunales que permiten desde la prevención atacar el problema del coronavirus. Y entonces, de alguna manera se estableció una red de solidaridad interna en cada comuna que permitió atajar en un primer momento el problema del uso del tapabocas. Pero luego también empezamos a organizarnos directamente en contactar con los productores en la zona rural. Yo soy de una comuna urbana, ¿no? Y a generar entonces un mecanismo de recepción y pago anticipado de alimentos, y los recibíamos y luego generábamos en cada uno de los consejos comunales, que son los que conforman la comuna, puestos de acopio y de distribución de alimentos. Entonces, fíjate, desde que empezó la pandemia, nosotros hemos distribuido aproximadamente entre 20 y 30 toneladas de alimentos. O sea, eso implica que en ese elemento de distribución o de atacar o de resolver un problema inesperado para todo el mundo global, ¿no? Como el coronavirus, como es el coronavirus, entonces aquí se realizó desde la organización social, desde las comunas, unas etapas de contacto con locales cercanos a la urbanidad, que sería la siembra periurbana, y entonces empezamos a organizarnos con los productores para lograr abastecer la comuna como tal, y en coordinación con el Estado venezolano, lograr establecer puntos de distribución también de los programas alimenticios que también maneja el Estado venezolano, que son los suministros a través de los comités locales de abastecimiento y producción, que son los CLAP. Entonces, de alguna manera, permite esta realidad una organización que ante circunstancias inesperadas puede dar respuestas. No serán las respuestas de alguna manera más tecnológicas ni eficientes, porque obviamente hay cosas por mejorar, pero definitivamente es la respuesta más efectiva en que no esperamos esta situación que nos está ocurriendo ahorita como humanidad, pues. Entonces, nosotros tenemos eso y ahorita estamos impulsando rescate de espacios dentro de la misma comuna que permitan la siembra. Nosotros llamamos la siembra insurgente, que es no solo el tema de las caminerías verdes, no solo es el tema de rescate de espacios donde podamos, no solo es rescate de espacios donde digamos, podríamos decir, no, la siembra en la ventana, no, esa digamos que es un poquito más ornamental, pero aquí es rescatar espacios que puedan sumar y significar un aporte realmente a la alimentación del comunero de la comuna 5 de marzo en este caso. Entonces, de alguna manera son respuestas muy concretas que hemos logrado organizar, e incluso los recorridos con los médicos en correspondencia con el Ministerio de Salud, los recorridos con por cada una de las casas, no solo dando las instrucciones para poder tener un buen manejo de higiene, para poder tener el uso del tapaboca de tela, que sabemos que no es eficiente al 100%. Entonces, ¿cuántos hay que tener? ¿Cuántos tapabocas serían que hay que tener? Usamos de manera que aumente el nivel de eficiencia en términos de protección. Sabemos que difícil 90% como está planteado el quirúrgico, pero se puede aumentar los niveles de protección con las indicaciones de los médicos, y de alguna manera pudiéramos resolver o podemos resolver circunstancialmente un problema que es vital atenderlo a tiempo, ¿no? Sobre todo a nivel preventivo. Entonces, se han realizado varias cosas
que ayudan a prevenir no solo el coronavirus, sino a atender las necesidades concretas que parten de tener esta situación actual, desde el tema del abastecimiento, que para nosotros es el punto principal, el tema de los servicios, como el agua, el servicio de gas doméstico. O sea, de alguna manera hemos podido con la organización resolver y dar respuestas en lo inmediato a estas distintas problemáticas que se han presentado. Bueno, pues Andy, estamos llegando ya al final del programa y para acabar te voy a pedir que aportes una última conclusión. Perfecto. Mira, nosotros desde este año, el 2020, empezamos a reunirnos varias comunas, ¿no? Con la intención de lo que comenté al principio, de la disputa no solo al externo, sino también al interno, demostrar con hechos y no solo con palabras que el sistema comunal es un sistema no solo que funciona, sino que está disputando por gobernar su localidad y por reclamar espacios de dirección colectiva y de dirección que ahorita tiene el Estado venezolano. Entonces empezamos a reunirnos en algo que llamamos la Unión Comunera. Son varias comunas de distintos lugares del país, unas más rurales, otras más urbanas, que establecieron un plan en el marco de la pandemia. Este plan lo llamamos Plan Productivo Comunal para la Nueva Normalidad Relativa. Entonces, ¿cuál es la dimensión de este plan? Porque entonces pudiéramos decir, bueno, pero tu comuna, por ejemplo, tiene, son 2.345 familias. Eso no es, digamos, minúsculo en relación a las familias venezolanas. Pero con el ejercicio que nosotros estamos haciendo a través de la Unión Comunera, permitimos ampliar el rango de acción y mostrar el proyecto comunal que va desde las distintas regiones de Venezuela, desde los Andes, desde los Llanos, desde el centro occidente, desde la región centro tropical hasta la región capital y la región de Guayana, establecer un tejido que permita darle la visión nacional al movimiento comunal y disputar definitivamente elementos políticos concretos, porque la construcción del proyecto bolivariano venezolano es la construcción del socialismo comunal. Y ahí está el centro de la disputa. ¿Qué es el socialismo comunal? No es más que democracia participativa, protagónica y la resolución de los conflictos de la sociedad en el seno de la propia sociedad. La distribución de la riqueza y la distribución, por supuesto, y elemental de los medios de producción en manos de comunidades. Por ejemplo, no es que Andy es dueño de los recursos, no, soy un vocero y Andy eso le debo yo una rendición a la Asamblea de Ciudadanos y al Parlamento Comunal de los recursos que se estén ejecutando y ejerciendo, así como los planes de ahorro, los planes de seguro comunal y lo que vamos nosotros ahorita implantando, que es una criptomoneda que nos permita no solo el resguardo de los recursos que manejamos, sino impulsar una nueva lógica de comercio y de intercambio que permita entonces resguardar y salvaguardar los recursos de cada uno de los habitantes de nuestra comuna. Eso está en experimentación, pero como te dije, las comunas es un experimento del pueblo venezolano y que plantea entonces dignificar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas y ahora ampliar con la Unión Comunera esta relación con otras regiones del país y demostrar con hechos que las comunas es un sistema de gobierno popular que funciona y que es capaz de administrar los recursos del Estado y los recursos de toda la sociedad venezolana. Eso es todo, Leire. Pues te quiero agradecer que hayas participado, que es muy interesante todo lo que nos has contado y seguramente hayan quedado muchas cosas por decir todavía. Es muy bonito lo que nos has explicado, espero que sigáis trabajando adelante. También agradecemos a los seguidores que nos han visto hoy y les recordamos que el próximo miércoles volvemos con otro programa de Sistema Roto. Adiós. Adiós. Chao, Leire.